Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bueno, pues hoy es un día muy especial para mí, ya que tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo podcast con alguien que me ha ayudado en mi pasado y que no considero solo una gran profesional, sino que la considero ya como compañera, y me hace muchísima ilusión tener aquí conmigo a Irene Mirás, Encantada. dietista, nutricionista especializada en deporte, y además lleva la alimentación a deportistas de alto nivel. Ella además también fue competidora de alto nivel en piragüismo, si no me Sí, equivoco. justo, sí, en piragüismo. Y bueno, hoy nos va aquí a desmentir muchísimos mitos que hay, muchísimos miedos, y sobre todo a darnos unos grandes consejos sobre alimentación, sobre hidratación, sobre cómo recuperar mejor. Entonces, estad muy atentos, tomad papel y boli, porque lo que se viene hoy va a ser muy, muy grande. Pero antes de empezar esto, quería dar las gracias a My Top Bike porque nos han cedido su tienda. Luego os pondré un clip de esta espectacular tienda donde vais a poder encontrar marcas tan grandes como Trek, BMC, Scott. Además, tienen una infraestructura que es increíble, tenéis todos los repuestos que podéis imaginar, nutrición, tenéis ropa, tenéis absolutamente de todo. El servicio de mecánica es impecable, y la atención de los profesionales pues también. Así que no dejéis escapar. Si tenéis que venir a reparar bici, comprar cualquier tipo de cosa, esta va a ser vuestra tienda aquí en Santiago. Luego os pondré en la descripción dónde está situada y las imágenes de la tienda. Así que muchísimas gracias a Fran y a Borja por esta oportunidad. Así que nada, Irene, cuando quieras empezamos a darle. Perfecto, genial. Bueno, pues el primer tema que quería ver contigo es que la gente única y exclusivamente se cree que el peso es simplemente un número. Se sube a la báscula y dice, ¡buah! Peso 80 kilos. Esto realmente, ¿cómo funciona para que la gente no esté tan obsesionada con la cifra? Claro, bueno, el peso es verdad que al final es muy habitual que se tome como un valor muy importante, ¿no? Como, vale, si peso más normalmente se asocia a peor, si peso menos normalmente se asocia a como mejor, ¿no? Eso es. Pero es verdad que al final el peso es menos importante si nos ponemos a desglosar, pues que tienes un porcentaje de músculo que forma ese peso, un porcentaje de masa muscular, de masa grasa que forma ese peso, agua corporal. Es decir, que al final muchas veces nos centramos en ese número, pero no tanto en cómo es tu composición corporal, que al final es lo más importante en el rendimiento deportivo, si tienes más músculo, menos grasa, o al revés, ¿no? Entonces muchas veces como que ponemos el foco en, bueno, tengo que pesar menos, pero se nos olvida que bueno, además de pesar menos, igual es más interesante ver cómo ajustar esa composición corporal, pues para pesar menos, a lo mejor ajustando el porcentaje de grasa si es posible, evitando la pérdida de masa muscular. Entonces, más que a lo mejor centrarse solo en el peso, yo habitualmente pues también uso medidas como la antropometría pues para valorar la composición corporal y ver un poco más allá, aparte del peso, pues cómo es realmente tu composición corporal, cómo te puede ayudar a ajustarlo en cuanto al rendimiento deportivo. Y luego, más allá de eso, es verdad que el peso fluctúa muchísimo. Claro. Si vas al baño o no, a qué hora te pesas, qué has cenado el día anterior, Claro. muchísima variación, ¿no? Entonces no es un dato tampoco absoluto que tú tengas que pensar, ostras, subí medio kilo, esto ya he engordado seguro, o he bajado medio kilo y ya, ¿sabes? Estoy finísimo. No, pues bueno, claro, hay muchas variables ahí que influyen, sí. Claro, porque esto quería sacarlo porque yo, por ejemplo, recuerdo que en mi caso, cuando estuvimos trabajando tú y yo Sí, juntos, yo lo único que quería era, nada, tengo que afinar porque en el ciclismo hay que estar fino y lo que importa es delgadez para así subir mejor y no claro. sé qué. Pero con el paso del tiempo, con tu ayuda, con tu asesoramiento y además con los conocimientos que uno va adquiriendo, yo, por ejemplo, me he dado cuenta, y con esto quiero que también la gente se empiece a dar un poco de cuenta, que no importa que estés súper delgado si al final no tienes una X cantidad de músculo, vale la pena que peses esos 1 kilo o 2 kilos más
porque tienes más masa muscular que peses esos kilos de menos porque no la tienes, digo yo. Claro, sí, es buscar un equilibrio. Sí, Eso es verdad que al final pues el peso en algunos deportes en los que te transportas influye en tu eficiencia, pero es más importante efectivamente no bajar peso hasta el infinito, sino que ver un poco dónde está tu mejor equilibrio, Claro. según tus características, las pruebas que suelas hacer, todo eso, y evitar, digamos, hacer estrategias muy agresivas con la única finalidad de, pues tengo que perder peso como sea, porque eso me va a dar mayor rendimiento, porque si Claro. tú para perder ese peso haces una estrategia muy agresiva, probablemente pierdas masa muscular, tengas más riesgo de lesiones, de enfermedades, bueno, al final tu rendimiento se va a ver como mermado, en vez de aumentado, mermado, ¿no? Entonces puedes hacer un ajuste, pero con cabeza, viendo muy bien lo que hablamos de la composición corporal y teniendo en cuenta que no siempre menos es mejor, efectivamente, depende del punto en el que tú ya estés, tus objetivos. Entonces es verdad que, bueno, es un error frecuente, ¿no? Decir, ¿tengo que perder peso? Sí o sí. Y claro, a veces tú lo vas a mirar y dices, pues igual tampoco en tu caso es tan bueno, claro, efectivamente, justo. Claro, pues ya sabéis, tomad nota porque el peso no solo es el número que te marca la báscula, sino que es, como dice Irene, la composición total de tu cuerpo. Así que este mito queda completamente zanjado. Justo, genial. Pues luego quería hablar contigo de un tema que es súper importante, que es la alimentación, pues antes, durante y después, o de un entrenamiento, o de una carrera, Claro. o de Claro. esto. Vale, es un tema muy amplio porque es verdad Claro. que, claro, es un tema como muy amplio, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, antes de una carrera, sobre todo si estamos hablando de una carrera más larga distancia Sí. o que ya al final vas a hacer un esfuerzo un poco más prolongado, sí que es recomendable pues intentar llegar con un buen estado de glucógeno muscular, que para eso lo que se hace es pues dar una carga de carbohidratos, dependiendo del estilo de alimentación que tengas, pero bueno, un día o un poco más antes, y pues básicamente consistiría en aumentar la cantidad de carbohidratos que consumes para llegar con ese depósito de glucógeno cargado y por tanto pues rendir mejor en la prueba, ¿no? Porque si ya te pones en la, digamos, línea de salida pues deshidratado Claro. y vacío, pues es un poco más complicado, aunque tú luego en la competición comas mucho, lo que sea, y aparte es como en un estado un poco subóptimo, ¿no? Por así Correcto. decirlo. Es como si llegas allí ya pues cansado, pues no, igual no sale lo mejor posible, ¿no? Entonces Claro. eso, un poco respecto a antes, tal vez es uno de los puntos más habituales que se suele trabajar cuando haces una carrera un poco más de larga distancia, sobre todo el tema de los carbohidratos y demás. Sí. Luego es verdad que durante depende muchísimo de la duración de la prueba, la intensidad, Correcto. la tolerancia de cada persona, porque claro, hay personas que al final tienen un grado de tolerancia diferente, ¿no? O parten de un punto distinto ahí. Ahí al final lo que deberían hacer pues sería entrenarlo Sí. en sus entrenamientos diarios, en Previos, las salidas justo. del fin de semana, por ejemplo, de un sábado o un domingo, que suele ser cuando la gente... Es más largo. Exacto, haces más largo, pues ahí ir entrenando tu La sistema alimentación. digestivo, tu alimentación, Justo. para que luego en carrera puedas absorber grandes cantidades de carbohidratos. Claro, sí, un error frecuente de hecho es llegar a la carrera y pues a lo mejor no probar un gel que vas a usar, Eso es. una bebida isotónica, pues la cafeína, un suplemento, ¿no? Entonces, claro, al final Que eso es un melón que vamos claro, a abrir. que al final eso pues no es lo recomendable porque al fin tú no lo has probado y es una cosa que no controlas si te va a Claro. sentar bien o no. Y además la competición es un momento más estresante en el que tu cuerpo pues, al final, Claro. bueno, también tienes los nervios, esas cosas, ¿no? Que también puede jugar un poco en contra en algunos casos. Entonces lo ideal es probarlo antes Claro. porque es un factor que tú puedes controlar. Entonces, oye, pues lo pruebas antes en tus entrenos, te aseguras de que te va bien, de cuál es, bueno, lo mejor para ti, porque cada persona ahí tiene pues diferentes preferencias. Claro. Y ya ahí, una vez que lo tienes instaurado, lo pruebas bueno, lo haces en competición, lo replicas, ¿no? Es como un entrenamiento que a veces es verdad que durante la competición, pues bueno, hay que entrenarlo previamente, lo que vas a hacer durante, ¿no? Y es como un paso que a veces se salta. Sí, claro. Efectivamente. Y yo, por ejemplo, aplicado más a mi campo de entrenador, de entrenamiento, lo que veo es que hay muchos deportistas que hacen el experimento de, no, como estoy en la semana de carrera, voy a cortar muchísimo la comida para llegar más fino. Cagada monumental. Vale, sí. Sí, no es la mejor opción. Eso lo hay que hacer como previamente, ¿no? Es verdad que es mejor ajustar lo que hablábamos al principio del porcentaje de grasa y demás con más tiempo,
porque bueno, al final normalmente nosotros tenemos una planificación de a qué carreras vamos a ir o cuáles son nuestros objetivos, entonces es mejor planificarlo con tiempo y hacer ese ajuste poco a poco para que también en tu rendimiento te afecte lo menos posible, que justo la semana previa, que además le vas a meter una intensidad fuerte y que, como hablábamos antes, es importante llegar en un buen estado a nivel nutricional, hídrico y tal, pues si justo esa semana le metes ahí un corte de la leche, probablemente llegues al revés, en peor estado, claro. Eso es. Y no se va a solucionar en una semana la cosa, ¿sabes? Sí. Es verdad que sí, justo. Sí, eso sí. es. Y, Claro. ya luego hay muchos deportistas que veo y dicen, no, es que yo no soy capaz de tolerar pues 3 geles por, yo no sé, 1 hora. Claro. Ahí ya depende mucho de la cantidad que lleve cada gel, la cantidad que lleve cada barrita, pero Claro. yo creo que a lo mejor un, un tip bueno que se puede usar para que la gente le sea más fácil comer en ruta o en carrera, pues es meter la alimentación, los carbohidratos, mediante la bebida, con la Es una isotónica. opción, es una opción. Ahí es verdad que hay diferentes combinaciones, ¿no? Durante. Hay personas que prefieren llevarlo entre la bebida y a lo mejor la alimentación, Claro. o sea, tirar más de alimentación que de bebida y Claro. al revés. O sea, beber hay que beber porque al final eso Eso ya lo es. veremos luego, ¿no? El tema de la hidratación y demás. Pero es verdad que luego la combinación, o sea, el tipo de alimento que tú elijas, como hay muchas versiones, ¿no? Que si gominolas, geles, pues al final puedes llevar incluso, dependiendo cómo sea la carrera o la prueba, algo semisólido. Entonces es verdad que ahí ya depende mucho la preferencia de la persona, la intensidad a la que se vaya a ir, Claro. la posibilidad de que te den avituallamiento o no, porque todos esos factores Claro. al final influyen a la hora de planificar a lo mejor qué te va a venir mejor para esa carrera, ¿no? En general. Pero bueno, es una opción. El problema un poco de la bebida sería tener cuidado con no concentrar mucho esa bebida, porque bueno, puede ser más difícil a lo mejor de digerir si hacemos una bebida con muchos carbohidratos, que a veces es habitual, ¿no? En algunas pruebas, como puede ser el triatlón o así de larga distancia, a veces se concentra también mucho en los bidones tal. Entonces, bueno, hay que entrenarlo, ¿no? Claro. Igual hay que entrenarlo porque es verdad que te puede sentar mal en ese sentido, Claro. justo, Pero efectivamente. siempre esa concentración que mencionas ahora en los bidones, ¿te refieres siempre a isotónico o ya Claro. hipotónico? Claro, ambas opciones es lo que se suele utilizar durante, pero si tú lo concentras mucho sería más bien una bebida hipertónica, Claro. o sea, normalmente que tiene muchos carbohidratos o mucho sodio. Y ahí ya no te hidrataría. Bueno, No tanto. no tanto, Claro. claro, no sería tal vez una bebida tan pensada en la hidratación, sino que sería una bebida más pensada en el aporte energético, por así decirlo. Sí, Para, al final, para sí. meterla antes, ¿puede ser? Bueno, más bien se suele utilizar como después, Después, pero vale. en casos específicos, ¿no? En la gran Ok. mayoría, a lo mejor en personas que estén ya a un nivel un poco más, ¿no? Si tú vas a hacer algo, a lo mejor, aunque sea una prueba y demás, a lo mejor con lo que tú bebes después y tu alimentación posterior, pues igual te es suficiente y no necesitas prepararte una bebida específica. Pero sí es verdad que hay algunos casos en los que puede ser bueno, por las características de cómo se ha desarrollado la prueba o el nivel, como te digo, de la persona, pues que se centre mucho en la recuperación con una bebida específica, pero bueno, sí, sería un poco la cosa, claro. Vale. O sea, sí que a lo mejor veo como más importante todo el tema de durante, ¿no? La parte básica de sí, como empezar por el principio de, vale, a lo mejor cuánto tomar, ¿no? Que ahí no sé si lo ves tú, pero a veces, Sí. como al final esto se ha ido incrementando con el tiempo, la Sí. recomendación de carbohidratos, Sí. es verdad que hay veces que, bueno, hay personas que intentan meter toda esa cantidad de repente y, como decíamos, no está adaptado su intestino y le puede sentar mal. No sé cuál es tu experiencia un poco con eso, con la alimentación dentro Sí. de los entrenos o de las competiciones, ¿sabes? Si has tenido alguna mala experiencia, Sí, cómo claro. te ha ido. Yo, por ejemplo, en mi caso, ahora mismo sí que es verdad que en carrera pues soy capaz de llegar a los 120, incluso 100, 120 por hora. Claro. Pero es lo que hablábamos previamente, esto ha sido todo muy entrenado durante meses anteriores, Claro. es decir, con muchas tiradas largas, probando los geles, probando las barritas, probando los rice cake, Claro. probando muchísimas cosas, hasta que al final entrenas el sistema digestivo y eres capaz de Claro. meter
esas cantidades. Sí, porque es una cantidad grande, entonces al final Claro. hay personas que, o sea, al final tampoco todo el mundo tiene por qué llegar a esa cantidad máxima. Claro. Es verdad que, bueno, es como que se ha desplazado la recomendación en larga distancia, pero luego depende mucho la tolerancia, luego hay momentos más intensos, menos intensos dentro de la misma prueba. Entonces es verdad que bueno, igual yo suelo encontrarme más, pues, que a veces se queda por debajo habitualmente, ¿no? Como que es eso, pues a lo mejor no tienes como no le das importancia y comes de menos, Ya. te da una pájara o cosas Ya. así, ¿sabes? Entonces, bueno, todos creo que al final experimentamos eso alguna vez en nuestra vida de, vale, no he comido suficiente, no he bebido suficiente, bueno, nos ha pasado en algún momento, efectivamente. Sí, incluso Claro, y aprendes, lógicamente, que eso no va bien, bueno, incluso a los que llevamos más tiempo. porque te despistas o, ¿sabes? Te O- comenté yo el otro sí, día que claro, justo. una salida tranquila, entre comillas, al final no comí prácticamente nada y luego estuve Claro, pajarito. claro, justo recuperas peor, Sí. claro, que eso también al final durante los entrenamientos, las Sí. propias carreras, el hecho también de ir aportando esos carbohidratos exógenos también hace que luego recuperemos un poquito mejor, porque no llegas al final tan vacío, entonces eso está bien. Sí. Gíratelo. ¿Sí? Esto. No Ahí. sé, a ver, igual Ahí se ha está. escuchado fatal No, todo este qué cacho. va, sin Vale, problema. claro. Y ahora que has mencionado esto, es un melón bueno esto que te voy a decir, porque ahora está súper de moda las carreras por etapas. Ahí la alimentación intraentreno, eso ya va a ser fundamental para acelerar la recuperación para el día siguiente. Claro, sí, al final si no comes bien durante la propia prueba, tanto a nivel horario tienes menos disponibilidad para Claro. comer, ¿no? Como organizativo, entonces es verdad que hay parte de tu ingesta que va en la propia prueba Sí. y luego que al final te ayuda lógicamente tanto a rendir en esa prueba como luego a recuperar un poquito mejor. Entonces ahí sí que es clave. En las carreras tal vez por etapas es bastante importante todo el tema de la alimentación, también de recuperar bien después. Eso es verdad que es fundamental, porque si no al final ya arrastras más fatiga de la que debes arrastrar Claro. y llegas al último día pues mal, en general, Claro. justo, sí. Y una pregunta que te quería hacer. Metiendo tantas cantidades de hidratos de carbono a la hora, aunque no sean 100, si 80, por ejemplo, ¿necesitas una cantidad mínima de agua para poder asimilar esos carbohidratos? Claro, a ver, lo ideal es aportar también hidratación, lógicamente, o sea, porque es cierto que con el déficit de hidratación, ¿no? Pues el sistema digestivo funciona aún peor. Entonces, es verdad que estar bien hidratado hace que tú digieras también mejor. Entonces, sí que es fundamental no solo meter los carbohidratos, sino que hidratarse bien, que eso también lo hablábamos el otro día, ¿no? El tema de la hidratación, Sí. que es un error que tú también ves habitualmente, Sí. como el hecho de a lo mejor en tus compañeros o ¿no? Que no beben suficiente. Eso es. Y claro, no solo es la alimentación, también es la hidratación importante, ¿no? Va todo en de la ese mano. sentido, claro, justo. Entonces sí que es cierto que hay como una recomendación genérica de beber 500 mililitros por hora, pero normalmente hay que individualizarla porque depende mucho del clima, si hay Claro. más humedad, menos humedad, la temperatura, la tasa de sudoración de cada persona, que hay gente que suda más, gente que Claro. suda menos, muchas variables que hacen que al final tú pierdas más agua, electrolitos y demás, o pierdas menos, pero bueno, sí que es verdad que si a lo mejor dices, vale, solo salgo con un bidón 4 horas, pues igual va a ser poco, seguramente, efectivamente. O en una carrera de 4 horas solo bebes eso, pues probablemente te vas a quedar por debajo, justo, Ya. efectivamente. Y va a hacer que, lógicamente, todo se vea un poco más comprometido, claro. Sí, sí. Y tu efectivamente. rendimiento también. Claro, justo tu rendimiento también. Sí, Se sí. estima que a partir de un porcentaje, ¿no? de pérdida de peso, pues sí que puede tu rendimiento verse afectado. Con esto que hablábamos de la tasa de sudoración se puede mirar un poco. Entonces, claro, sí que se recomienda pues, estar bien hidratado para evitar, ¿no? la pérdida de rendimiento, que tu sistema digestivo también funcione bien, todo este tipo de cosas, efectivamente, justo. Sí. Entonces, con lo que se tienen que quedar es que mínimo hay que comer por lo menos unos 50, 60 gramos hora. Sí, la recomendación minimísima, ¿no? Claro. Depende mucho del tiempo Claro. y de la tolerancia de cada persona. Imagínate que una persona pues empieza a trabajar, ¿no? conmigo y al final pues llega y pues está tomando 30 gramos por hora. Pues claro, a lo mejor aunque lo óptimo para la carrera que se va a presentar sean 90 o lo que sea, pues también lo óptimo igual para él es un poco menos porque no lo va a tolerar. Entonces, claro, eso
hay que ir desplazando esa tolerancia. Correcto. A medida que se va entrenando también el sistema digestivo y demás, ¿no? O sea, lo ideal es al final adaptarlo al punto de cada persona. Claro. Luego también hay un tema aquí que puede ser, pues a lo mejor encontrarte una persona que sea intolerante a la fructosa, Vale. que al final también puede tener un poquito más de problemas a nivel de meter pues tema de alimentación dentro de las carreras. Entonces, bueno, cada uno tiene ahí sus circunstancias, Claro. buscar como su mejor punto, pero digamos que sí, lo minimísimo sería así 30, 60, sobre todo si se hace obviamente más de una hora y algo, claro. No para entrenos muy cortos, obviamente. Claro. Así que ya sabéis, dejad de ir a los entrenamientos de 3 horas con un plátano y una barrita porque no llega, ¿eh? No llega. Claro, a lo mejor, si tú tienes el objetivo, ¿no?, de ir muy tranquilo, es muy regenerativo, o a lo mejor buscas un entreno específico en ese día, pues bueno, pero si le vas a, ¿no?, la típica salida social, suave para disfrutar, ¿no?, que aparece en Training Peaks y luego acabas siendo 6 horas. Encubierta, claro, ahí a unos ritmos de la leche, pues bueno, ahí igual necesitas algo más que el plátano, porque si no va a ser complicado, la intensidad, aguantarla con todo eso, sí. Eso efectivamente. Pues papelito y ya sabéis, a comer, porque ahora, de hecho, los ciclistas lo que están haciendo es comer, comer y comer, es decir... Sí, la tendencia cambió un poco, es verdad que también a veces hacen entrenos con un poquito menos, dependiendo, obviamente, es lo que hablábamos, la intensidad, el objetivo del entrenamiento, si es un rodaje regenerativo o no, qué vas a hacer al día siguiente, que eso también es importante, claro, entonces depende de muchos factores, pero está claro que, lógicamente, si haces una salida muy, muy larga, pues no comer nada de media, lo que hablamos, habrá casos específicos en los que a lo mejor tal, pues bueno, igual no es la mejor alternativa, claro, efectivamente, justo. Sí, ya lo dijo también el nutricionista de UAE, del equipo de Pogačar, dijo, ahora no puedo comer tanto, ahora no se puede comer menos de. Claro, ya, que a veces es un reto, complicado, claro, porque al final llega un punto en el que a veces, ¿no?, cuando yo pauto alguna alimentación, pues para personas que hacen ciclismo y pues hacen gastos fuertes, pues a veces es complicado llegar a cubrir los requerimientos con algo comestible, me refiero, con una alimentación que no digas tú, bueno, pues es que tengo que comer aquí 6 kilos de comida, claro, hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entonces es cierto que a veces eso también es un punto importante. De hecho, muchos ciclistas ahora están divulgando también vídeos de su alimentación y tal, y una cosa que llama la atención es que a veces toman alimentos igual un poco más superfluos, pero claro, es que también los gastos que demandan, pues cubrirlo solo con comida más densa es realmente complejo, la verdad, a nivel digestivo y a nivel de apetencia y saciedad y todo, claro, efectivamente, justo. Obviamente, en un nivel más, ¿no?, amateur o así, probablemente, pues, la gran mayoría de veces podemos jugar bastante con la alimentación, junto con la alimentación intraentreno y todo eso, pero bueno, claro, eso es un factor a tener en cuenta, efectivamente. Sí. Y ya hilando con lo que dices de la comida más real, por decirlo así, sigo viendo que todavía está el miedo de los carbohidratos por la noche. Sí, es un mito que estará ahí siempre, o sea que bueno, parece que a veces dices, bueno, esto ya debería, ¿no?, como estar, pero no, es algo que sigue llegando, el tema de los carbohidratos por la noche, pues que si engordan, si es malo, que si total no los gastas porque vas a dormir, es decir, ahí es como, obviamente eso todos son mitos, pero están ahí, efectivamente. Sí, total. Claro. Y es cierto que, imagínate, tú haces un entreno súper intenso en la tarde y después no cenas sin carbohidratos y demás, sin ningún, lo que hablamos, contexto específico, lo haces como de forma todos los días así, ¿no? Porque piensas que hacerlo de otra manera es malo y estás perdiendo de recuperar también bien. Claro. Efectivamente. Y luego, bueno, en las temas mujeres, porque al final, bueno, pues igual yo por mi experiencia también y demás, es importante el consumo también de carbohidratos, sobre todo cuando haces un deporte que implica bastante gasto, porque, bueno, te puede ocasionar algún problema, ¿no? Disponibilidad energética, menorrea, o sea, problemas asociados a no tomar suficientes cantidades. Y eso sí que yo lo he visto, pues a lo mejor eso, por el miedo a tomar carbohidratos, reducirlos mucho y que obviamente luego te ocasione un problema en el funcionamiento de tu organismo también, lógicamente. Entonces, bueno, ni hay que comer, ¿sabes?, cuanto más mejor, ni eliminarlos, sino que hay que adaptarlos a cada persona, a la necesidad que tenga y al día de entrenamiento, lógicamente. Hay días suaves, hay días muy intensos, hay días
buscas objetivos diferentes y tu alimentación también se tiene que adaptar a esos objetivos cada día, claro, efectivamente. Si lo quieres perfilar ahí bastante, efectivamente. Pero tampoco es llegar al extremo que, por ejemplo, yo tengo oído en mi círculo, por ejemplo, que a lo mejor pues entrenan, yo qué sé, 1 hora, como quien dice, 1 hora, y se dice lo de, buah, hoy ya no como porque total no he hecho nada. Justo, sí, a ver, eso sería probablemente un extremo. Una cosa es que tú tienes que comer, al final tu cuerpo, aunque no hagas nada, ¿sabes? Gasta. Claro, tienes un metabolismo basal que hay que mantener, tú por muy poco que hagas, al final probablemente trabajes o tengas alguna actividad que tengas que hacer, más o menos sedentaria, pero bueno, que tu cuerpo tiene un gasto. Obviamente no es lo mismo que si sales 6 horas en bici, pero también requieres de una energía. Y sí que es verdad que eso es frecuente, a lo mejor por el miedo también a subir de peso, si ese día, como no has gastado, no puedes comer suficiente. Claro, y bueno, al final todos los días necesitamos energía, eso está claro, efectivamente. Unos días a lo mejor mayor cantidad, menor cantidad, pero vamos, que está claro que no llega al extremo nunca de tener que pasar sin cenar o cosas así, ¿no? Que a lo mejor a veces se puede llegar a ver, efectivamente, en nuestro círculo. O lo que hablábamos de eliminarlo, ¿no? Y muchas veces yo pauto planes que, aunque sean de pérdida de grasa corporal, llevan carbohidratos en comida y en cena, lógicamente ajustados en la cantidad que esa persona necesita, pero que se puede perder grasa igual. Obviamente, si tú haces una restricción muy grande, pues vas a perder peso claramente, porque es como si no... Pues con pechuga, lechuga pierdes peso. Otra cosa es que eso lo vayas a sostener luego, lo que hablábamos, te esté implicando una pérdida de rendimiento de la leche, y cuando vayas a ver qué peso has perdido con lo que hablábamos, si tú lo mides, a ver de qué va, si va de grasa, va de músculo, o de dónde está saliendo esa pérdida, ¿no? Entonces ahí está la cosa, justo. O sea que ahí lo que hay que tener muy claro es que, primero, nosotros hacemos la alimentación diaria correctamente, lo que nuestras macros necesitan, nuestra proteína, nuestros vegetales, nuestras verduras, nuestros hidratos, nuestras grasas, todo eso lo hacemos ya bien, perfecto. Luego, en tema entreno, en tema carrera, pues también vamos a hacer las cosas bien, haciendo pues nuestras bebidas isotónicas, nuestros gramos de carbohidratos por hora, nuestro recovery al terminar para recuperar bien, y ya luego, como punta de iceberg, está la suplementación. Sí, que justo. Muchísima gente lo que hace es, se suplementa a tope y hace el resto fatal. Claro, sí, es un error frecuente, ¿no? Si tú lo ves como una pirámide, efectivamente es como esa punta, ¿no? Esa guinda del pastel que tú pones cuando ya estás descansando bien, comiendo bien, entrenando bien, o sea, ya tienes un poco los pilares básicos, que es lo que te va a dar la mayor parte del rendimiento. Pues ya los tienes, pues buscas como ese plus de mejora en la suplementación, que está claro que hay cosas que vienen bien, nos funcionan y pueden dar ese margen, pero es verdad que normalmente se invierte el proceso, ¿no? Se toman muchas cosas, pero luego no nos preocupamos. Por ejemplo, pues yo qué sé, pues me centro en tomar omega 3, pero a lo mejor no sé si consumo suficiente con pescado o omega 3 de origen vegetal, o tomo proteína, pero no tengo idea de qué es proteína en mi alimentación, o bueno, cuánta cantidad yo necesitaría, si estoy llegando o no estoy llegando. Entonces es verdad que normalmente se empieza como la casa por el tejado. Eso es. En ese sentido se suele empezar la casa por el tejado, y lo ideal sería al revés, efectivamente. Primero los pilares y luego ver a ver qué te puede ayudar, efectivamente. Esto es un poco como, por ejemplo, llevado a mi terreno, pues que veo muchísima gente que a lo mejor tiene un nivel bajo porque acaba de empezar o lleva poco tiempo y ya quiere hacer pues series de V2 Max y no tienes una base para sustentar eso. Entonces esto yo lo equiparo un poco igual. Si no tienes la alimentación adecuada en tu día a día, si no haces primero la estructura, la base bien, no tiene sentido que tomes creatina, betalanina o lo que sea. Sí, a ver, si por lo menos, ¿no? Que ahí es otra cosa, lo tomas bien, ¿sabes? Pues a lo mejor te puede ayudar. Otra cosa es que sea donde tú tienes más porcentaje de mejora, ¿no? Es como que tú estás poniendo el foco en una cosa que no es lo que te va a dar el mayor rendimiento. Pero otro tema ahí es que a veces se toma mal. Me refiero que muchas veces me encuentro personas que a lo mejor vienen, pues sí, efectivamente, tomando un montón de suplementación, pero no se han planteado
cuándo es óptimo tomar eso, en qué cantidad, Claro. para qué, porque a lo mejor Claro. lo estás tomando con un objetivo que no es el objetivo en el que la suplementación específica que tú estás tomando te ayuda. Entonces, claro, ahí es también un tema en ese sentido. Porque esto creo que va también un poco hilado a lo de, en mi campo, en el entrenamiento, pues el compañero copia lo que hace su compañero. Sí, a ver, eso, Y en- sí, eso nos influye a todos, Y entonces ¿no? aquí yo veo que, Irene Sí. está tomando creatina, pues yo también me la tomo. Claro, sí, 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 sí. Y a Bueno, lo es mejor tal no cual. sé ni para lo que vale, pero Claro, yo me la claro, tomo. por si acaso. Eso es, por si acaso. Por si sí. acaso funciona. Sí. Sí, a ver, eso es verdad. Es verdad que el entorno influye. Claro. Es verdad que el entorno influye. Entonces, bueno, pues también ves, ¿no?, de lo que hacen tus compañeros o compañeras de equipo. Y dices tú, Claro. pues estos toman esto, pues venga, yo también, ¿no? Es verdad. Entonces, sí, es un factor importante, claro. Pero yo recomendaría, efectivamente, empezar por la base, ¿sabes? Que es cuánta energía a lo mejor puedo necesitar, qué nutrientes o macronutrientes necesito, qué micronutrientes, o sea, que tu alimentación también tenga una base bastante buena, Claro. en qué momento tengo que tomar cada cosa, cómo me viene mejor, y luego ya pues centrarse sí en, vale, qué suplementos o extras puedo incluir para lo que yo busco, claro, el tipo de pruebas que hago, mis objetivos y demás, ¿no? Entonces Claro. lo haría así, en ese orden, claro, Claro. justo. Y dentro de este fascinante mundo de la suplementación, veo que hay dos que son evidentes científicamente, pero luego, para mi parecer, hay mucho bulo, o hay mucho mito Claro. o eso. Entonces, quería saber tu opinión sobre diferentes tipos de suplementos. Sí, a ver, hay suplementos que tienen un grado de evidencia bueno, o sea, Eso que es. sabemos que funciona y Claro. demás, dentro de que pueda haber, obviamente, contextos en los que funcione y contextos en los que igual no. Pero sí, y luego hay obviamente otro mundo que, bueno, la evidencia es dudosa, pero lógicamente es como en cualquier campo, hay marketing Claro. para en realidad intentar promocionar ese Ya. tipo de suplemento, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que obviamente tienen evidencia, pues sí, la creatina, que es uno de los más estudiados y que más como nos pueden sonar, ¿no?, en general, ¿Y ese para qué nos puede ayudar así más? pues nos puede ayudar tanto, a lo mejor, si queremos ganar un poco de masa muscular, nos puede ayudar también un poquito con la parte de recuperación, nos puede ayudar también con la parte, a lo mejor, de si hacemos algo explosivo dentro del entrenamiento o buscamos ese posible extra por ahí. Entonces, bueno, sí tiene esas ventajas, ¿no? Sí. Eso es un poco lo principal. Lógicamente, luego ahora se está incluso estudiando muchas otras posibles aplicaciones, ya más en el campo de la salud, no tanto en el del rendimiento, pero vamos, que está claro que es un suplemento que funciona bastante bien. Obviamente, a lo mejor otra cosa es ver qué buscas tú mejorar y ver si a ti pues realmente lo necesitas o no, o te quieres meter en la inversión de meter suplementos dentro de tu programa o no. Sí. Bueno, es otra cosa. Normalmente la suplementación tienes que invertir económicamente Claro. en ella también. Entonces, Claro. bueno, hay veces que, oye, sí, es un tema importante eso. Y aquí con el tema de la creatina, claro, eso lo que hace al final es retener agua en tus músculos. Bueno, con el almacenamiento también se hace una retención de agua intracelular, Eso entonces es. es verdad que puedes subir un poco de peso debido a Claro. eso. No es exponencial, me refiero, Claro. no es que tú digas, bueno, cada mes un Claro. kilo y esto es de la creatina, no, a Claro. ver, no Claro. es exponencial, obviamente, pero bueno, sí que de inicio, pues una vez que tienes tus depósitos cargados, puedes notar que pesas un poquito más, pero no debería ser gran limitación Claro. ese extra. A caso de que a lo mejor, oye, pues te dediques efectivamente a un deporte de peso, bueno, que tengas cortes de peso, cosas Claro, así, claro. que es verdad que a mí se me ha dado el caso, pues de en algunas circunstancias, aunque sea bueno para su deporte, no es la mejor opción para esa persona y no pasa nada. Claro, sí, sí, efectivamente. porque esto lo tengo escuchado mucho. No puedo tomar creatina porque ahí va, cojo 1 kilo y ya me va a Claro, penalizar. pero también te aporta un extra de rendimiento. Eso es, al Claro. final es lo que hablamos al principio, hay que Justo. ver el balance. Hay que ver si para esa persona específica es mejor una cosa que otra, pero bueno, en general está claro que mejora el rendimiento, efectivamente, justo. Ahora, yo creo que es bueno, sabes, que eso, que la gente antes de tomar ningún suplemento se asesorara. Eso creo que es positivo, porque es cierto que bueno, antes era tal vez la suplementación algo más reservado, ¿sabes? Sí. O por lo menos
Más ¿no? profesionalizado, por decirlo. Sí, como que no estaba tan a lo mejor extendido Ok. y ahora es verdad que cualquier persona casi con la que hables haga Sí, deporte o no sí. haga deporte, toma Sí. algún tipo de suplemento, Sí, ¿sabes? Entonces sí. es verdad que, oye, Sí. la suplementación tiene su evidencia, su hueco, Sí. sus posibilidades, Sí. pero yo creo que sí que es bueno que alguien te un poco vea tu circunstancia y te diga, bueno, pues mira, para ti es mejor que lo hagas así, esta cantidad, durante este tiempo, tal. Claro. Yo creo que sí, que eso está bien. Porque te digo, yo me encuentro personas que toman cosas que No le hacen falta. no le hacen falta porque ya están cubriendo o porque en realidad lo que toman no tiene ninguna evidencia. Entonces, pues ¿para qué gastar el dinero, efectivamente, en eso? Sí. Y una que tenía gana de preguntarte, porque yo esta sí que nunca, yo soy consumidor de creatina y actualmente la sigo tomando. Sí. Y lo que nunca he probado y tenía ganas de saber cómo funciona o para qué sirve es la betalanina. Escucho Claro. muchísimo la betalanina, pero nunca... Claro, a ver, puede ayudar sobre todo en partes más explosivas o en la que tú busques ese tipo de entrenamiento. Es cierto que la limitación tal vez que pueda tener a nivel de consumo, quiero decirte, Sí. es que en general sueles tener que tomar bastante dosis, Ajá. ¿vale? Por día para que sea efectivo y puede dar la sensación de parestesia, que es como una sensación como de picor, que esto se puede subsanar dividiéndola y hay estrategias, ¿no? Para qué tal. Pero bueno, es un suplemento que a lo mejor, pues eso, a nivel élite, pues sí que se utiliza bastante, sobre todo en pruebas más explosivas, pero es verdad que, bueno, a veces supone tomar bastante cantidad o lo que sea y bueno, pues oye, te tiene que apetecer hacer el protocolo, quiero decir, porque luego, como todo, la creatina pues la hay que tomar de forma diaria, Claro. esto, entonces... Claro, te metes en una serie de protocolos que tienes que hacer todos tus días que dices tú, bueno, a ver, pues igual hay que elegir lo que mejor funciona para ti y a lo mejor probarlo, no toda la temporada, lógicamente, para una prueba específica o para un momento específico en el que tú busques ese extra, efectivamente, justo, claro. O, Sí. Claro, como todo, al final, por ejemplo, hay muchos suplementos, ¿no? La cafeína también se utiliza muchísimo, Claro, es a lo verdad, mejor la en cafeína. Se ciclismo, nos efectivamente. Entonces, claro, que una cosa funcione no implica que tú la tengas que usar todo el tiempo, ¿no? Por así decirlo, o Sí. cada vez que, ¿no? A ver, todo Sí. tiene su hueco, o tomarla bien, ¿no? Porque a veces, Sí. pues si tomas la cafeína y buscas que te haga un efecto, pero tú no la tomas con el timing correcto, pues igual te hace el efecto al Claro, acabar y dices tú, claro. bueno, pues Claro, claro, porque- tomas ahí la cafeína 10 minutos antes como, bueno, venga, un gel de cafeína, pero bueno, a lo mejor, hombre, te puede ayudar para después, pero no para la carrera, justo. Entonces, Eso, claro, eso es un error súper común que sí, yo también he hecho muchísimas veces, que es lo claro. de quedan 10 kilómetros para meta o muy poco, y nada, el gel de cafeína, tras, error. Claro, a ver, mejor meterlo en un momento en el que realmente tú lo vayas a poder aprovechar, por Porque así ¿cuánto decirlo. tarda en hacer efecto la Depende cafeína? un poco, pero bueno, tú tienes la recomendación, como por así decirlo, genérica, es entre 30 minutos antes del momento que más te pueda interesar. Obviamente depende del tipo exacto que tú vayas a tomar, pero sí que tomarlo con un poquito de antelación al momento en el que a ti te interese te puede ayudar a que efectivamente te haga efecto cuando tú realmente lo quieres Claro, notar, por así claro. decirlo, justo pues o antes de esa subida que tú ves que vas a necesitar ese extra, o ya si es una prueba más explosiva, ya a lo mejor incluso lo tienes que tomar un poquito antes, Ajá. claro, porque todo depende, ¿no? Si es una contrarreloj, a lo mejor, pues Claro, al incluso tienes que inicio. calcular un poquito más el tema de cuándo te viene bien tomarlo, para que te haga efecto durante la prueba, en el momento que tú quieres. Entonces sí que es verdad que es algo que a veces... bueno, pues sí, no se tiene en cuenta, ¿no? Como que se toma, Sí. bueno, pues toca gel con cafeína, sin cafeína, con Sí. cafeína, sin cafeína y ya está, ¿no? Ya Sí. Claro, Sí. efectivamente, y claro, no... Porque también es muy habitual que yo veo, por ejemplo, en las carreras, que hablándote carreras de 4 horas o más o menos, gente que ya se manda el gel de cafeína antes de la salida. Claro, a ver, todo depende. Por ejemplo, es verdad que yo a veces he utilizado alguna estrategia aunque sea una carrera más larga, meter un poco la cafeína antes, pues porque hablándolo también con el entrenador, ¿no? En coordinación, la salida iba a ser muy importante en cuanto a Vale. lo mejor a colocación, Posiciones, claro. a colocación, a cómo ibas a llegar a algún punto, entonces ahí a lo mejor, bueno, Vale. claro,
si a lo mejor tampoco es el caso, ¿no? Que la colocación o ese inicio sea importante para ti, porque cada corredor al final supongo que tiene sus objetivos y a lo mejor hay para corredores que la misma prueba eso es importante y para los otros que no. Entonces, claro, a lo mejor si no, pues tal vez no lo ves mejor para más tarde o... Claro, eso depende bastante. Hay personas también que le cuesta mucho activarse, necesitan como... les cuesta mucho, ¿no? Como en las mañanas a lo mejor como sacar su... Claro, entonces es individualizarlo un poco, pero es verdad que sí que alguna vez puede ser interesante, sobre todo si la salida es muy... O sea, si el momento inicial es muy fundamental en colocación o tal, pero bueno, que a lo mejor es lo que hablamos, eso le puede interesar a 3 personas o 2, o, ¿sabes? Claro, luego a lo mejor tiene sentido ver en qué momento a ti de la carrera, analizando el perfil, dices tú, bueno, pues me interesa más meterlo, darme un poco ese empujón aquí o allí, o a lo mejor es al inicio, depende de tus características, justo, claro. Y ya luego, las cantidades no puedes meterte lo que te dé la gana, porque al final hay geles que hay de hasta 200 de cafeína. Sí, es una medida como estándar, la de 200, ¿sabes? De hecho, las pastillas de cafeína normalmente vienen dosificadas en 200, 100, más o menos por ahí, pero claro, sí, hay que tener cuidado. Me refiero, obviamente, no puedes coger pues una barbaridad de cafeína por dosis y tomarla. De hecho, se suele recomendar... Hay la opción pastilla y en polvo, y en la pastilla, por ejemplo, controlas un poquito mejor, es más consciente de que tú tienes que tomar 1 o 2 y en el polvo igual te puedes confundir y echar de más, ¿no? Entonces sí que la cantidad es importante, efectivamente. Se puede calcular por peso, normalmente pues eso, 3 miligramos por peso, pues incluso se puede subir un poco más, depende la tolerancia también de la persona, ¿sabes? Porque también hay veces que yo me he encontrado situaciones en las cuales la persona a lo mejor para su prueba es interesante, pero la sensación que le da a esa persona no es buena, porque o le activa demasiado, le genera mucho nerviosismo. Entonces, claro, ya es verdad que aunque una cosa funcione es lo que hablamos, cada uno luego ya hay que probarlo en uno mismo. Lo que decías tú de mirar lo que hacen los compañeros está bien, pero también tienes que evaluar tú a ver... ¿qué te viene mejor? Yo al final también, trasladado a lo mío, yo te puedo decir, con estos 3 entrenamientos pues vas a subir mejor, pero no te garantizo que van a ser los que a ti mejor te van a ir. Yo te puedo decir, a mí estos me van perfectos, pero a lo mejor a ti no te van tan bien. Esto es un poco ensayo-error. Sí, a ver, siempre hay una teoría general que es la que tenemos que intentar aplicar, pero luego, lógicamente... Hay variaciones individuales que yo creo que ahí está la gracia, ¿no? Claro. Sí, al final también es verdad, profesionalmente, si no aplicando, pues hombre, también está bien que haya esa variación, pues para enfrentarte a retos, ¿no? De qué le va mejor a cada persona. Sí, y es más, una estrategia que a mí me ayuda para, por ejemplo, notar más los efectos de la cafeína en carrera, pues una carrera importante, te hablo. Pues, por ejemplo, si eres una persona como yo que toma bastante café al día, yo saco durante 3 semanas aproximadamente el consumo de café. Me lo saco y como que la tolerancia al café pues disminuye. Ya, y lo notas más luego. Eso es. Claro. A dosis agudas podría funcionar igual, me refiero, si tú metes la cantidad de cafeína, ¿sabes? Debería tal. ¿Qué pasa? Que es verdad que la percepción puede variar. O a lo mejor es psicológico, pero... Bueno, a ver, eso lo comentamos, es decir, es algo frecuente, que cuando tú tomas más café te habitúas a tomar más y cuando tomas menos te habitúas a tomar menos y como que te hace más efecto, ¿no? Eso es. Es verdad que luego, pues claro, a lo mejor si tú en carrera, como vas a meter mucha más cantidad, ¿no? Para que sea la dosis efectiva, pues igualmente te podría ayudar, pero es verdad que a lo mejor tu percepción es diferente, ¿sabes? Claro, justo, sí. Y bueno, eso es cierto que influye, lógicamente, influye. Ya sea, a veces hay efectos que a lo mejor, o sea, en este caso está bien, ¿no? Pero que puedan ser placebo, pero que también están ahí, en otras cosas, ¿sabes? Pero está claro que el café, la tolerancia se nota, ¿no? Yo creo que la gente que toma café, pues sí nota, si tomas más te adaptas, si tomas menos te adaptas. 100%. Y luego tomas otro y como que te parece que... Sí, incluso... Pero bueno, ahí hay de todo, hay gente súper adaptada, que toma mucha cantidad. Incluso yo conozco gente que antes de irse para cama se toma un café negro. Claro, que la teoría nos diría que no, sabes, que a lo mejor no es el mejor momento porque te puede evitar descansar bien, ¿no? Pero bueno, obviamente, oye, a mí me afectaría, pero es verdad que yo también conozco casos de personas que lo tienen súper instaurado.
Normalmente pues se recomienda como que a partir del mediodía pues dejar de consumir cafeína. A partir del mediodía, ¿eh? Claro, para intentar Yo voy mal, descansar bien. entonces. Pero eso sí te afecta al descanso, ¿sabes? Ya, Claro, si no te afecta, pues bueno, a ya. priori no tienes ningún problema, duermes genial y no te supone ningún problema, pues Sí. no hay fallo. Pero sí que hay mucha gente que tiene problemas o para dormir o más nerviosos o lo que sea, y bueno, pues ahí es verdad que es un tema a tener en cuenta, es un Sí, sí, sí. estimulante al Sí, final. sí, total, Tiene total. muchos beneficios, pero también hay que Sí. tenerlo en cuenta, claro. Pues muy bien. Nos está quedando unos temas interesantes Yo aquí, creo que ¿eh? sí, está Sí, bien. sí. Y luego yo quería hablarte un poquito sobre que a lo mejor la gente se piensa que ir a un nutricionista es porque o estás muy gordo o tienes algún problema o incluso es un castigo. Ya, sí, sí, hay muchos mitos. Y Dios, no quiero ir ahí porque voy a pasar hambre, Sí, porque me va a mandar comer solo verdura, sí, porque... Y se demoniza. sí, total, total. Es verdad que sí. Entonces yo quiero que, si puedes, nos des un poquito tu visión, tu concepto, y yo os voy a dar también la mía, porque como os dije al principio, yo estuve trabajando con Irene un año y pico, a lo Sí, mejor, y al principio le decía, por favor, no tanta comida. sí. Es decir, A pesar de que estaba bajando de peso también. a pesar de que Eso. estaba bajando de peso, porque Sí, al final bajamos, no sé, pero 4 kilos sí. o algo así. Y comía más que nunca. Pero ¿qué pasa? Comía de una manera genial. Entonces, este miedo hay que sacárselo porque vas a comer súper rico, eso seguro. Seguramente comas más de lo que comías antes, pero de mucha mejor calidad. Y que nos cuente Irene un poquito, o Claro. incluso lo que ve en consulta. Sí, bueno, eso muchas veces el trabajo en consulta también se trata de desmentir, ¿no? O trabajar creencias Claro, que tú puedas traer de tus experiencias previas, de lo que has leído, de lo que entiendes tú, ¿no? Por esos claro, conceptos. Entonces es verdad que la dieta se suele asociar a prohibición, restricción, claro, aburrimiento, mal, ¿no? claro, Entonces, claro, luego cuando tú te enfrentas a algo que en realidad está adaptado a ti, y además si haces deporte, pues tienes claro. un margen mucho más alto, lógicamente, Sí, pues dices, ostras, puedo comer mucho, está rico, no tengo que, lo que decíamos, hacer una dieta aburridísima, eso ¿sabes? es, eso es. Claro, y luego me puede ayudar a encontrarme mejor en el conjunto, ¿no? Entonces Sí, no tengo por qué sufrir, es decir, al final si tengo mejores digestiones, estoy durmiendo mejor, rindo mejor, mi recuperación es buena y, oye, pues mira, está todo mucho, ¿no? sí, Más controlado, pues en sí, realidad al revés, en vez de sufrir te encuentras cada vez con más energía y más activo, ¿no? sí, sí, Entonces sí que es verdad que es un concepto muy frecuente el tema de la dieta asociada a ese tipo de cosas negativas, eso es. y sí que es algo también habitual que a lo mejor pues el comentario de, ostras, pensé que tenía que comer menos, pero claro, cuando tú lo traduces bien y lo organizas un poco dependiendo del objetivo de cada uno, ¿no? Claro, Pues al final dices, ah, pues no, no está tan mal, no está tan claro, mal. Se puede estar bastante saciado, aunque tu claro, objetivo en aquel momento fuese la pérdida de grasa, por ejemplo. claro. Efectivamente. Entonces, eso es importante, justo, claro. Claro, porque tú tendrás infinidad de casos. Uno te vendrá para bajar de grasa, otro para subir de También, peso, otro también, para músculo, otro claro, para aprender a comer incluso, justo. porque hay muchísima gente que tú vas a su cocina y lo único que ves es bollería, galletas, no sé qué, el colacao, y Claro, entonces yo creo que haciendo pequeños cambios como, yo qué sé, me lo invento, sacamos el colacao y metemos cacao 100%. claro. O yo qué sé, empezar a sacar el azúcar del café, por ejemplo, porque al final, no sé si estás conmigo, pero si tú te tomas 3 cafés al día y de cada vez que tomas el café le echas esos 10 gramos de azúcar o 7 que vienen en el Sí. sobre, al final de un mes, ¿cuánto? Claro, hay pequeños cambios Claro, que a lo mejor tú los ves en el día a día y te parecen como insignificantes. claro, Pero luego cuando lo sumas en una semana, en un eso mes, es, en un año, dices eso tú, es, ostras, pues sí que tienen un efecto, ¿no? claro, Y es verdad que
un mito asociado a nuestra profesión es que solo trabajamos con pérdida de peso, Claro. ¿sabes? Es verdad que esto se ha ido, la verdad es Claro. que como yo creo que cambiando todo este tiempo y tal, pero sí que es frecuente aún a veces escuchar, oye, pues el nutricionista, ¿cuánto has perdido de peso? Y es como, Claro. bueno, viene gente que quiere perder peso, sí, Eso es. pero viene gente que quiere ganar peso incluso. Eso es, O sea, claro. he llevado casos y llevo casos de personas que quieren ganar peso por su circunstancia, quieren ganar masa muscular Claro. o que quieren rendir más en su deporte con múltiples variedades de deportes o que simplemente pues tienen una patología también, digestiva o algún problema. O pues que, como decías tú, igual están bien, no tienen ningún mayor problema, pero quieren aprender a comer un poquito mejor, ¿no? Y sí, hay muchos objetivos, entonces está bien. Al final yo creo que eso es bueno, que la profesión también poco a poco no solo se vincule con la pérdida de peso, que oye, es una opción más, lógicamente, dentro de las posibilidades, pero claro, que el abanico de opciones en los que la nutrición te puede ayudar y ser importante es muy amplio, ¿sabes? Total, y cada vez sí. más, o sea, yo creo que cada vez se está concienciando más de la importancia en todo, en general. Sí, sí, es que la gente que no lo haya probado, es brutal la diferencia, el cambio que llegas a hacer tú mismo de cómo te sientes. Sí. Es decir, comes mejor que nunca. En mi caso, por ejemplo, estaba más fino que nunca y tenía más energía que nunca. Es una sensación completamente increíble. Claro. Y Dios, lo que hablábamos antes, sin esfuerzo, sin pasar hambre, Claro. comiendo súper rico. Y es más, aquí no se trata de que, por ejemplo, pues el sábado o el domingo me quiero comer una pizza y no puedo. Sí que Claro, puedes. claro. Aquí la flexibilidad también es clave. Sí, sí, a mí me gusta trabajar con cierta flexibilidad porque Claro. es verdad que, bueno, si tú te prohíbes Claro. alimentos, probablemente eso te va a generar más ansiedad por comerlos y además Claro. la relación con la comida se empieza a resentir, ¿no? Claro. Empiezas a sentirte mal después de comer, Claro. a lo mejor a aislarte, porque yo ya no voy porque estoy a dieta y no voy a esta reunión social. Entonces, claro, empiezas a hacer ciertas cosas o conductas que no son tan sanas y al final la salud es un concepto muy integral, no es solo lo que comes, es también cómo te relacionas con lo que comes, ¿no? Que ahí, Entonces, sí. a mí me gusta también que haya un poco de flexibilidad, efectivamente, justo. Sí, porque ahí has dicho algo que es clave, que es las comidas sociales, porque a lo Sí. mejor la gente dice, es que, ostras, si voy al dietista, al nutricionista, Ya. No voy a poder ir a las comidas sociales, no voy a poder ir a cenar con los amigos, con la pareja o con quien sea. Claro, claro. Yo creo que es Falso. compatible, Exacto. sí, yo creo que es compatible y puedes obtener muy buenos resultados igualmente teniendo vida social y ya no solo en resultados en la composición corporal, resultados también en el bienestar que tú tienes, en el equilibrio que tú tienes entre, Eso es. oye, al final a lo mejor un día te apetece un alimento concreto Eso es. y no estás pensando en que ese alimento te nutra concretamente con esos nutrientes o Eso tal, es. sino que es como, o lo asocias a, oye, por lo que te hacía tu abuelo o lo asocias a... ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso Claro. todo es compatible y es buscar un equilibrio, ¿no? Al final supongo que es como el entrenamiento, tú tienes tu planificación, Eso pero a es. lo mejor hay un día que, oye, pues Eso es. no la puedes cumplir por causas ajenas a ti, ¿no? Eso Tampoco es. pasa nada, al día siguiente pues vuelves y Y ya está. y no es todo o nada, ¿no? No Aquí sé, lo que supongo importa, que es igual. sí, aquí lo que importa bajo mi punto de vista Claro. es el conjunto global y sobre todo a la larga y Eso no es. todo que sea Inmediato. inmediato. Claro. Al final lo que importa en tu caso yo creo que es que la gente se conciencie, que aprenda a comer y Sí. que esto sea sostenible en el tiempo. Justo, sí, sí, sí. Es que al final, mira, yo lo pongo muchos ejemplos con el deporte en consulta, porque Claro, como al final me gusta claro. mucho el deporte, pues es verdad que lo suelo como, a lo mejor si una persona viene por hábitos, Sí. pues siempre se lo como comparo, ¿no? Al final, si tú quieres hacer una maratón, ¿no? Sí. Pues tú tienes que, oye, ir a un ritmo concreto. Y si tú quieres hacer un sprint, sí, puedes ir a ese ritmo concreto, pero luego aguantas menos tiempo. Eso es. Y al final la maratón la aguantas más tiempo. Entonces, claro, al final el tema de los hábitos es un poco parecido. Si tú al final te metes en esa burbuja, pero no tienes ningún tipo de flexibilidad, es todo súper rígido Claro. y no respetas nada lo que... Claro. ¿no? El resto de cosas probablemente vas a acabar cansándote, ¿no? Claro. Si tú al final, pues oye, vas a un ritmo
que tú puedes sostener con cosas que te representan en el conjunto, probablemente puedes hacer eso a largo plazo. Eso es. ¿No? Pero no sí. creo que nadie se imagine, pues no voy nunca a comer, o sea, no voy a comer fuera nunca más en mi vida, pues por... No sé si es muy realista, claro, ni muy, ¿no? Claro, Sí, sí, allá, sí. claro, Total. si tú tienes a lo mejor un objetivo, ¿no? Imagínate, pues en un mes te operan, o tienes obviamente una competición muy importante. Claro, algo que sea súper Claro, exacto. justo que dices tú, exacto. este mes, bueno, pues tengo que, obviamente, no me voy a pasar, pues a lo mejor de esto, o voy a hacer todo súper bien Sí. y tal, o bueno, si es tu trabajo también, ¿no? Si es deportista de alto nivel, pues a lo mejor Claro. es mucho más metódico Claro, todo y tal, claro. pero también aún así se necesita en algún momento un Flexibilidad, mínimo de claro. flexibilidad. Obviamente cada uno tiene el concepto de flexibilidad distinto, o necesita Correcto. más o menos, ¿no? Ya, sí. Pero claro, sí, que ir al nutricionista no implica obviamente que tú no puedas nunca en tu vida comer algo Eso es. diferente, ¿no? Por Eso así es, decirlo. sí. Y en mi Una caso, cosa no además, implica la otra, claro. En mi justo. caso, además, puedo decir que ha sido una experiencia. Claro. Porque gracias a conocerte a ti y gracias a trabajar contigo, yo he aprendido a comer al final. Claro. Y a día de hoy, pues lo sigo haciendo, comiendo de esa manera sana Claro. y sobre todo también entendiendo el porqué. Claro. El Sí, de cuando porqué. necesitas más, Eso menos, es. que priorizar. Eso es. Entonces, no es solo que tú comas mejor y te sientas mejor, sino que al final ella te va a explicar por qué estás comiendo esto, por qué lo necesitas y por qué no. Entonces, cuando tú consideres, lo vas a tener interiorizado y vas a saberlo también. Entonces, esto también es brutal. Claro, porque sí, al final el aprendizaje yo creo que es Eso es. la autonomía, ¿no? Al final que tú también es necesario que tengas de aplicar eso luego a largo plazo, yo creo que es lo bueno, ¿no? Eso es. En general. Pero bueno, yo creo que sí, el tema de la alimentación es algo que yo personalmente estudié nutrición al ser deportista de alto nivel y no tener acceso a información en aquel momento Claro. buena de nutrición, a mí me generaba muchísima curiosidad, pues cómo yo podría mejorar mi rendimiento a través de la alimentación. O sea, fue como mi principal motivación a estudiar nutrición y en realidad, claro, luego te das de cuenta del potencial que tiene y de los mitos todos Ya. que tenías, o sea, personal y en mi entorno, ¿no? Sí. Porque al final, bueno, es una residencia de deportistas con diferentes tipos de modalidades, entonces ya no solo en mi entorno cercano, sino en el resto, dices tú, joder, qué pena que no haya más información, ¿no? Ahora viéndolo con perspectiva relacionada con este tema, y ahora es verdad que cada vez más deportistas de alto nivel o así, pues se asesoran a nivel nutricional y yo creo que eso es genial, que haya esa posibilidad, igual que a nivel psicológico, lo que sea. Claro. Entonces, bueno, eso ha avanzado mucho con los años, yo Ya. creo, Sí, sí, efectivamente. Entonces, yo creo que está muy bien, está muy bien. Pues muy bien, Irene. No sé si tienes algo que añadir, que aportar, o si crees que nos dejamos algo. Claro, son temas muy amplios, Claro, yo creo. esto podríamos echarnos aquí todo el día Claro, hablando de todo. son temas muy amplios y demás, pero bueno, yo creo que sí, que el resumen es un poco eso, ¿no? Intentar generar unas buenas rutinas para cada uno, valorar el contexto de cada persona, es decir, tus circunstancias personales, y en base a eso tomar las mejores decisiones para Eso ti, es. ¿no? Por así decirlo, Sí. en nutrición, en el entrenamiento, Sí. en lo que sea. Y bueno, y que está claro que eso te va a ayudar muchísimo a Eso sentirte mejor, tanto entrenar como Eso, sí, dormir, sí, como total. comer bien, yo creo que son como las cosas fundamentales. Total, justo. sí, sí. Sí, al final es lo que siempre digo, las cuatro patas del rendimiento, del entrenamiento para mí, pues son el entreno, la alimentación, el descanso y la mentalidad. Justo también. Y no hay más. Entonces, dejadnos los comentarios que necesitéis, las dudas que necesitéis. Os voy a dejar el Instagram de Irene, su página web también, para que le echéis un ojo. Y nada, también os voy a dejar la página de My Top Bike, que han sido, como os he dicho, quien nos han dejado estas instalaciones increíbles. Y nada, Irene, muchísimas gracias Nada, por tu gracias tiempo. a ti, ya ves, o sea, Ha súper sido contenta. un placer. Claro, genial. Creo que hemos aprendido todos mucho. Yo y encantadísima, vamos, o sea, súper contenta porque mira, al final nos hemos conocido por la parte profesional Total. y ahora está muy bien poder compartir este proyecto, o sea que yo súper contenta. total. Pues nada,
suscribiros al canal si os ha gustado. Como os digo, cualquier comentario dejádnoslo ahí para saber, os leemos, os contestaremos absolutamente a todos, os dejamos nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.